Los que tienen sus Biblias pueden ponerse de pie. Hago un recordatorio amistoso y respetuoso de que en Puertas de Sion, hermanos, aún compartimos la idea de que el hombre y la mujer de Dios debe tener una Biblia física. Amén. Dice Juan 11:40 de la siguiente manera. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Voy a repetirlo, hermano, porque esta palabra es para mí y es para cualquiera que la quiera tomar. El Señor Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Puede tomar asiento, hermanos. Este versículo, para darle contexto, nace en un momento fuerte para el Señor Jesús. Había muerto su gran amigo Lázaro. Si usted lee en el versículo 38, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Aleluya. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho, acaso no te dije, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, yo quiero que usted se imagine eso, hermanos, porque sí era el escenario que Marta estaba describiendo. Habían pasado 4 días y lo que había ahí dentro era un muerto que ya se creía que no respiraba ni se movía y no se iba a levantar, mucho menos. Pero la palabra que sale de la boca del Señor y que permanece por la eternidad, y es la palabra que necesitamos en estos tiempos, hermanos, tiempos de grandes retos, de dificultades, de pruebas. Pero el Señor dice: ¿acaso yo no te he dicho que creas? ¿Qué pasa? Cuando el Señor le está diciendo a Marta aquí, hay un sentido de ¿qué pasa, Marta? Yo no te dije que se trata de creer. Se trata de que creas y verás. Mira que aquí no dice y posiblemente sucederá. Y bueno, quizás verás la gloria de Dios. Hermanos, la palabra que sale del Señor Jesús, que es Dios, ¿cuántos dicen amén? El Señor Jesús es Dios. Y cuando Él dice esto, hermanos, se cumple al pie de la letra. Y Él dice que la fórmula es: yo no te he dicho que cuando tú crees, verás la gloria de Dios. Hermano, esta palabra me la dijeron a mí recién yo me había convertido. Y la he experimentado a lo largo de mi vida. Cuando usted y yo nos decidimos a creerle a Dios, vemos la gloria de Dios. Y el escenario es ese. Hay un muerto de 4 días. Nadie se imaginaba que ese cuerpo se podía parar. El comentario de Marta resume la posición del mundo. El mundo no cree. Y ya lo han dicho aquí muchas veces, el mundo quiere ver para creer. Pero el Señor le está diciendo a Marta: yo no te he dicho que si tú crees, entonces verás la gloria de Dios. Eso lo hemos dicho aquí un montón de veces. Marta representa al mundo, incrédula, aún teniendo, hermanos, no es que Marta tenía un montón de circunstancias para no creer, no. Marta sabía que el Señor Jesús había hecho milagros. Marta sabía, aleluya, quién estaba delante de ella.
pero el mundo se caracteriza como Marta por no creer. Pero en ese escenario, hermano, la gloria de Dios se manifestó cuando tomaron acción, que es otra parte importante de creer. Vamos a ir poco a poco. Pero lo que ocurre enseguida, dice, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Quiten la piedra. No, pero que quiten la piedra. Quitaron la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Yo me imagino que mientras quitaban la piedra, el montón de dudas se levantará. ¿Quedará Jesús en ridículo? Mientras esa gente está moviendo la piedra, está viviendo la realidad delante de sus ojos. Lo que va a salir de ahí es un olor a muerto, porque lo que hay ahí dentro es un muerto. Pero ellos están moviendo la piedra. ¿Quedará Jesús en ridículo? Pero lo están haciendo, están moviendo la piedra. Movieron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí también en el contexto, el problema era no solamente que no creían en milagros. ¿Cuántos creen en milagros aquí, hermanos? Hermanos, estamos viviendo en tiempos de apostasía, en tiempos de engaño, en tiempos peligrosos, como dice la palabra. Pero Dios sigue haciendo milagros. Es que ese es Dios, hermanos. El Dios de milagros. El Dios que nos permite ver su gloria. El problema no solamente era que Marta estaba viendo el muerto, ya olía mal. El problema era que no querían aceptar que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y que podía hacer lo que decía que iba a hacer. Por eso el Señor dice aquí: no lo dije por mí, yo sabía que tú me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es que hay personas en el mundo que tienen que dejar de creer en estatuas y en cosas que nunca han servido y que no le han dado la respuesta todavía. Es que hay que dejar de creer en los hombres. Es que hay que dejar de creer, aleluya, en los brujos. Y hay que creer que hay uno que se llama Jesús, que lo envió el Padre para que te haga el milagro que tú tanto ansías. Hermanos, estamos viviendo tiempos en donde la fe está siendo fuertemente atacada. Y es que todo se trata de la fe, hermanos. Hay un versículo que dice contundentemente: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Me compartían un pensamiento de un predicador de sana doctrina y lo voy a repetir. Amén. No voy a decir el nombre del predicador, pero el pensamiento está tremendo. Y el pensamiento dice: si tu fe no te lleva el domingo a la iglesia, mucho menos te llevará al cielo. Tomé ese pensamiento, tremendo, hermanos. Si el hombre no tiene fe suficiente para pararse temprano un domingo, hermanos, vestirse, arreglarse y venir a la casa del Señor, ¿cómo piensa que tendrá fe para pasar por el camino angosto del Señor? La fe está siendo duramente atacada en estos tiempos. Durante la pandemia, muchos dejaron de creer. Pasó la pandemia y muchos otros están dejando de creer. Pero el mensaje no se trata de eso. El mensaje se trata, hermanos, de lo que nos hemos quedado, de lo que estamos aquí todavía,
de los que están peleando la buena batalla de la fe. Porque es una batalla, hermanos, seguir creyéndole a Dios. Aunque delante de nosotros hay un cuerpo muerto, como le tocó a Marta. La ciencia, aleluya, le estaba diciendo ahí a su mente: es imposible, un cuerpo muerto no se para. La batalla de la fe está en nuestras mentes. El enemigo tira, dice la palabra, dardos de fuego a nuestras mentes para tratar de apagar la fe que nosotros hemos puesto en el Señor. Yo no sé por qué situación puede estar pasando cada uno, pero necesitamos creerle a Dios para ver la gloria de Dios. Es que sin fe no va a pasar nada, hermanos. Y usted puede decir, o alguno puede decir: pero yo tengo fe y no he visto la gloria de Dios. No diga eso, hermano. Porque la Biblia dice automáticamente: si crees, la verás. Quiere decir que si no hemos visto la gloria de Dios, algo está pasando con mi fe. No es el Señor. Porque la promesa es: si crees, verás la gloria de Dios. Llegará la respuesta. Pero nosotros nos toca como los discípulos que le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, decimos creerle a Dios y no creemos que venir aquí, perdonen, hermanos, porque estas cosas yo sé que molestan a algunos, pero decimos creerle a Dios y a las 9 de la mañana aquí un domingo están los mismos. Decimos creerle a Dios y en los cultos de los miércoles y los viernes están los mismas 7, 8 personas. Dijo Santiago: la fe sin obra es muerta. Yo tengo fe, pero no accionamos. No hago un sacrificio. La fe involucra sacrificio, porque no se cree en el ayuno. A veces yo me pongo, hermano, a veces en medio de la alabanzas tremendas que avivan tu fe. Y yo veo que, hermanos, porque no creen en la alabanza. ¿Cuántos creen en la alabanza aquí, hermanos? Hermano, la alabanza abre caminos. Cuando usted alaba a Dios, hay un himno muy bonito, pero es en inglés. Un siervo que es pastor y también canta y compuso una alabanza que dice que el Señor le dio a entender que él tenía que alabar por adelantado. Confundía al enemigo. La alabanza tiene poder, pero no creen, no se creen eso. El Señor habló a mi vida la vez pasada. Me dijo: tienes que poner más alabanza en tu casa. Usted sabe que los demonios odian la alabanza. Empiece a poner alabanza en su casa, hermanos, para que va a haber una diferencia en el ambiente espiritual. Pero usted tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Aquí hay hermanos que han dicho: hermanos, unja su casa. Aquí estuvo un predicador de otro país que le dijo a los músicos: unjan su casa. Fue una orden, ¿se acuerdan? Tienen que ungir su casa. De esos músicos, 1 o 2 lo creyeron. Hoy están viviendo una realidad que no deberían estar viviendo. Porque cuando el hombre de Dios da una palabra, hay que creerla para ver la gloria de Dios. Aquí hay un varón comprobado, siervo de Dios, que siempre ha dicho: unjan a sus hijos, únjalo, oren por ellos cuando están dormidos. Yo agarré esa palabra, yo la creo. Es que hay que creer, hermanos. De eso es lo que estoy predicando en esta mañana. Que se lanza la palabra. Un día dice que estaban los discípulos tratando de pescar, y aquí y acá, y nada. Y dijo el Señor: oye, tírala para este lado.
hemos estado toda la noche, pero porque tú lo dijiste, lo voy a hacer. Ay, hermano, dale gloria a Dios. No me crea a mí, porque aquí en esta casa no usamos palabra de hombre para que usted crea en palabra de hombre. En otras iglesias sí. Aquí usamos la palabra de Dios. Yo le voy a dar una, a ver si usted la cree, hermanos. Yo la he creído, la creí desde que me convertí, que dice: buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás será añadido. ¿Usted cree eso? Usted tiene que creerlo y buscar el rostro del Señor y la justicia primero, y verá cómo le va el Señor a añadir esa casa que usted quiere, ese auto que usted quiere, por hablar de cosas bastante comunes. Quizás lo que usted quiera es una sanidad, pero usted no está creyendo la fórmula. A mí me gusta hablar de fórmula. Le decía a mi hijo en estos días, es que Dios inventó la matemática. Estábamos hablando sobre el espacio, estábamos hablando sobre el espacio y los planetas. Y todo es matemática, todo es matemática. Porque Dios es un Dios de fórmula, hermanos. 2 más 2 es 4. Y cuando Él quiere, 2 más 2 es 5 y gloria a Dios, porque Él es Dios. Pero hay que creer la palabra de Dios. El Señor le dijo a Marta: ¿se va a parar de ahí? No, no se va a parar. Hay momentos en que nosotros estamos leyendo la respuesta. Estamos leyendo la respuesta que nos va a sacar de la situación, pero no lo creemos. Una de ellas es la que le acabo de decir. Hay personas que van a buscar las añadiduras primero y terminan estrellándose y terminan en el mundo, porque el Señor no nos mandó a hacer eso. El Señor nos mandó en fe a sacar tiempo para venir a la casa de Dios primero, esperar que Él es fiel y verdadero, y Él añadirá lo que tú necesitas y yo necesito. El Señor le dijo a los discípulos: oye, pero miren el campo. ¿Quién es el que viste a todas esas flores? ¿Y quién es el que alimenta? Dijo el salmista una palabra tremenda que a mí me gusta. Dice que si el Señor quita su rostro de la naturaleza, de los animales, se viene todo abajo. El Señor está al tanto y al cuidado. Él sabe lo que necesitamos, pero no vemos la gloria de Dios porque no creemos. Yo repito, hermanos, no diga que el Señor no puede o no lo hizo o se olvidó de mí. El problema no es el Señor, ni es la palabra, ni es la promesa. El problema es nuestra falta de fe. Y es lamentable cuando los hombres van perdiendo la fe, aleluya, y se van apartando del Señor. Porque no nos llamó el Señor a eso. No nos llamó el Señor a eso, hermanos. Nos llamó a creerle. Dice que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Aún en eso, ¿tú crees que Dios te perdona tus pecados, hermanos? Aún en eso hay personas que fallan en creer. No, el Señor no me perdona. No, el Señor no me perdona, y se van para el mundo. ¿Acaso el Señor no dijo que Él envió a su Hijo, aleluya, para que redimiera los pecados de los hombres? ¿Cuál es tu pecado? No puedes creer que Dios te puede perdonar. Ahí hay un gran problema de falta de fe. Porque la palabra me enseña que Dios, dijo el salmista, Él es quien perdona todas mis iniquidades. ¿Usted cree eso o no? Entonces levántese, hermano. Si usted ha pecado, si yo he pecado, arrepiéntase. Dice la palabra: corra al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Sacúdase ese polvo de pecado y siga adelante creyéndole a Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dice la palabra, hermano, yo lo creo. Dice la palabra que Él es tardo para la ira
y grande en misericordia. Hay tantas cosas, hermanos, en las que fallamos en la fe. Una prueba dura de fe es la de la provisión económica. Esa prueba es dura, hermanos. Esa prueba es dura. Pero el Señor ha prometido, y usted y yo tenemos que creerlo para ver la gloria de Dios, que Él nos sustentaría. Vamos a ir, hermanos, a Marcos 9:23. Marcos 9:23. Hay muchas personas que piensan que todo se trata de ayunar y orar, las cuales son dos disciplinas espirituales fundamentales, pero no solamente es ayunar y orar, ayunar y orar. Hay momentos en que solo se trata de creer. El Señor no le dijo a Marta ahí, volviendo al pasaje, mira, vamos a ayunar y vamos a orar para que entonces Lázaro se... Él solo dijo, mira, yo voy a decir la palabra, Lázaro se va a parar de ahí. ¿Tú lo crees o no lo crees? Solo era cuestión de creer que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, podía hacerlo. Y Lázaro se levantó. Subestimamos la fe muchas veces, hermanos. Antes de ir aquí a Marcos, la fe fue la que hizo a Pedro hundirse. Estaba caminando, bajó, tuvo curiosidad, porque así era Pedro. Bueno, llámame pues, llámame. Ven, le dijo el Señor, bajó de la barca, empezó lo imposible, a caminar sobre el agua. Pero en el momento en que puso la mirada, quitó la mirada del Hijo de Dios, perdió la fe, empezó a ver las circunstancias, porque eso es lo que quiere el enemigo, que te enfoques en la prueba. No hay y no hay. Eso es lo que dice el enemigo. Mira, no hay, no ves que en la mesa no hay comida, no hay y no va a haber. Eso es lo que el diablo nos quiere decir. Mira la enfermedad, estás enfermo. Eso es lo que el diablo nos dice. A ver lo que está delante de nuestros ojos. Pero el Señor dice, no mires las circunstancias. Y Dios me ayude, hermano, yo estoy predicando esta palabra. Dios me ayude. Porque Dios pone a prueba. Dice el Señor, no mires al muerto, Marta. No empieces a pensar científicamente, es que un muerto ya después de 4 días huele mal, no se va a parar. Deja de estar pensando tanto naturalmente, porque Dios no trabaja en lo natural. Dios trabaja en milagros. Si Dios dice que te va a sanar, que te va a proveer, que te va a dar el trabajo, que va a hacerlo, y tú le crees, veremos la gloria de Dios. Sin tantos procesos y papeleos como en el mundo. Cuando Dios dice, me creíste, viene mi gloria y la vas a ver, la vamos a ver. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Esta es otra para el que la quiera tomar. Porque nuevamente yo no le estoy diciendo que crea palabra de hombre, yo le estoy leyendo la palabra para que usted y yo la creamos. Porque de eso se trata todo. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, si tú puedes creer. Él no está diciendo, si tú puedes meterte un ayuno de 10, de 15 días, mira, si tú puedes. Él está diciendo solamente, mira, si tú puedes creer. Y eso suena fácil, hermano. Fácil decir, sí, yo creo. ¿Cuántos creen? Oh, gloria a Dios. Pero en el momento de creer, cuando Moisés estaba delante del mar, entonces ahora el mar no se abre. Yo nunca he visto el mar abrirse. ¿Usted lo ha visto?
jamás yo he visto el mar abrirse. Y sin embargo estaba Moisés ahí. Y el Señor le dijo, mira, ¿qué pasa? Levanta. ¿Tú crees o no crees? Y el mar se abrió. Por eso que dice la palabra, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hay una fe que salva. Tú puedes creer que Jesús murió en la cruz para salvarte. Yo meditaba la vez pasada, hermanos, cuántas tonterías, con el respeto que se merecen, hermanos, cuántas vanidades hacen la gente idólatra por un santo. ¿Saben por qué lo hacen? Porque creen en el santo. Yo creo que el Cristo de Portobelo, yo creo. Y la gente se va de rodillas para el santo. Se chambela. Porque tienen una fe. Lo que pasa es que, hermanos, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Hay gente que usa la fe mal. Hay gente que cree ciegamente en los santos, en las estatuas, ciegamente. El problema ahí es que están poniendo su fe en lo que no es. No es que no tienen fe, están creyendo, pero le están poniendo en lo que no es. Ojalá esa fe que vemos en esas personas, ojalá la aplicaran otros para Cristo. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ahora, aquí hay que dejar claro, hermanos, que todo se da conforme a la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Todo se da conforme a la perfecta voluntad de Dios. Vamos a buscar otro versículo para agregar aquí más significado. Juan 10:38, que fue parte de lo que leyeron hace un rato. Juan 10:38. Hermanos, cuando usted va a la palabra, es que la fe es algo tremendo y por eso que el diablo la ataca tanto. La fe es algo tremendo. 10:38. Lo leímos hace un rato. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, tú no quieres creer en el Señor Jesús, pero tú no puedes dejar de ver todo lo que está escrito en la palabra que Dios hizo. Y el Señor dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, créanle a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, la duda nos pasa una mala jugada muchas veces. La duda, la falta de fe. Por eso la importancia de estar constantemente leyendo la palabra. Es la palabra la que alimenta tu fe. Es la palabra la que te convence de que Dios hace cosas divinas, de que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Cuando tú te pones a leer, hermano, lo que hizo Dios por Moisés, lo que hizo Dios por Josué, lo que hizo Dios por José, por Daniel, por Noé y toda una larga lista, eso lo único que hace en nosotros es aumentar nuestra fe. Y usted y yo podemos decir, Dios, si lo hiciste con Daniel, lo harás conmigo. Este ejemplo, cuando Daniel está a punto de entrar, que está escuchando las palabras del rey, que le está dando las dos opciones, bueno,
póstrense delante de la estatua o van para el horno de fuego. Daniel dijo estas palabras: nos librará o no nos librará, pero Él sigue siendo Dios y algo va a hacer. ¿Usted sabe por qué Daniel estaba diciendo eso? Porque la fe de Daniel se había alimentado con la fe de Moisés. Porque Daniel era un hombre que había leído los grandes hombres de fe de la antigüedad. Solo cuando usted y yo nos metamos en esta palabra, aleluya, y empecemos a imitar la fe de nuestros hermanos que vivieron miles de años atrás, nosotros vamos a empezar a creer y a movernos en fe mayormente. Cuando nosotros empezamos a leer la vida de los grandes hombres de la fe, nosotros vamos a naturalmente, hermanos, querer imitar a esos hombres y decirle al Señor: si lo hiciste con Moisés, lo harás conmigo. Si le diste de comer al profeta, dice que los cuervos le llevaban comida. Señor, tú eres el mismo Dios, tú puedes hacerlo conmigo también. Si Él abrió puertas en la antigüedad, Él las sigue abriendo, hermanos. Si la iglesia primitiva vio la gloria de Dios, nosotros también podemos ver la gloria de Dios. Pero necesitamos creer, hermanos. Yo digo esto con todo respeto: hay más de 4 cosas que no ocurren porque no hay fe. Estamos aquí los músicos, hermanos, métase en la alabanza, métase que algo va a pasar. La gente no, algunos hermanos no creen. No. Hermano, llegue aquí a las 9 que formamos un clamor aquí y el Espíritu Santo se va a mover. No. Hermanos, venga en ayuno el domingo, que algo va a pasar, algo, aleluya, se va a romper en su vida. Ayune, venga en ayuno el domingo. No. Eso es el problema. Hermanos, vienen tiempos, concluyo aquí, vienen tiempos en donde usted y yo vamos a necesitar la fe. Vienen tiempos de persecución. Vienen tiempos de persecución. A Panamá, porque ya en el mundo está. Ya en China están siendo perseguidos. En Corea del Norte, en la India, en los países árabes. Aún en Israel los cristianos son maltratados por los propios ortodoxos. Esa es una realidad. Porque los ortodoxos no creen en el Señor Jesucristo. Cuando tú empiezas a hablar del Señor Jesucristo en medio de la sinagoga, te va a pasar lo mismo que le pasó al Señor Jesús. Te van a querer matar. Acuérdense que ellos todavía no creen en el Señor Jesucristo, los ortodoxos allá. En Israel hay vecindarios en donde es zona roja para el cristiano. No te puedes meter ahí a hablar de Jesús porque te van a linchar. Entonces en Panamá, hermanos, no vamos a escapar de eso. Y vamos a necesitar fe. Van a venir tiempos en donde solamente los que tienen fe van a perseverar. Solamente los que tengan fe, los que no tienen que ver para creer, esos son los que van a perseverar. Miren ya cuántas personas se fueron en la prueba de la pandemia. Vienen más pruebas, hermanos. Hay una élite terrible, diabólica, que muchos ya lo saben, que está planeando cosas terribles. Miren, tiempos de prueba. Solamente los que tengan fe en la palabra y en el Dios vivo van a poder perseverar. Los que no tengan fe, hermanos, les va a tocar, y cierro con esto, como dice que hubo una historia en que iban a fusilar a unos cristianos y le dijeron: bueno, aquí estaban ya los que iban a dispararles listos. Espérate, ¿quién aquí quiere negar a Cristo? Dice que uno de los que estaba ahí, que lo iban a fusilar, dice: yo no, yo de verdad, no. Y salió. Dice que uno de los soldados dijo: yo sí creo en Cristo. Dejó el arma y tomó el lugar del otro. Vienen tiempos
muy fuertes, en donde solo la fe nos va a permitir mantenernos en pie y perseverar hasta ver el rostro del Señor. Esa es la palabra que le quería compartir, hermanos. Si usted le quiere dar un fuerte aplauso al Señor.